Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco. Alicia salió de Uruguay en 1989. Más tarde, cuando fue mamá, buscó alternativas de enseñanza para sus hijas. Curiosamente las encontró en Ecuador, concretamente en el Valle de Tumbaco. Su formación es como científica, pero ya se le había metido el bichito del cine. Ella era cinéfila y buscaba aprender guión. Entonces, a lo mejor no es tan sorprendente que ella ahora sea una de las más importantes diseñadoras de producción y directoras de arte del país. Actualmente, Alicia también es docente de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Conversaremos con ella sobre el proceso creativo y sobre la metodología de enseñanza del arte. Hola Alicia, bienvenida. Qué chévere tenerte en 25 Watts. Muchas gracias por la invitación. No, pues chévere. Además que eres la primera invitada presencial de esta temporada. Es un honor y escucharme así con esta calidad me parece lindo. Chévere. Mientras te presentaba o mientras escribía la presentación tuya, me quedé pensando en que tienes unos antecedentes súper raros, ¿no? Generalmente la gente del arte viene del arte y te cuenta que ha pintado y ha dibujado desde que tiene 6 años y sin embargo vos estabas más cerca de las ciencias. Cuéntanos un poco quizás esos inicios, ¿no? Y cómo ligaste el tema de la ciencia con el arte. Bueno, yo creo que sí tiene que ver con un cuento que me hice, básicamente. Me acuerdo que como la decisión de estudiar medicina fue una decisión que tomé muy temprano en la vida, con la motivación de, como yo me imaginaba que una vez que estudié medicina iba a saber cómo funciona la gente que cruza delante mío, cómo le funcionan los músculos, cómo hace para caminar, cómo hace para pensar. Y era un poco la motivación, como entender la mecánica de las personas. Entonces, me parece que el cine y el guión, que fue mi interés primario, a pesar de que luego no continué por ahí, es un poco lo mismo, ¿no? Como entender la mecánica de los personajes, de la gente que está delante de una. Chévere, y claro, efectivamente entiendo cómo se une lo uno con lo otro. ¿Y cómo llegas al arte, al diseño de producción y a la dirección de arte, ya estando aquí en Ecuador con tus hijas viviendo en Tumbaco? Uh-huh. Durante la crianza de mis hijas, los primeros años, 6, 7 años, casi que no salí de la casa, tenía un trabajo a medio tiempo en una comunidad y siempre tenía la intención de escribir, siempre como había desfogado y hecho autoterapia a través de escribir. Y escribir para la pantalla me parecía como algo que podía ser una profesión, un trabajo viable y que se podía combinar con la crianza. Entonces, en ese punto en el que ya mis hijas estaban un poco más grandes, que ya podía como separarme más de la casa, me acerqué a había unos talleres panorámicos en Grupo Cine, antes de que sea el INCINE, como unas escuelas. Ya, con el Camilo Lucía. Ajá, con el Camilo. Me acerqué a estos talleres y ahí empezó me acerqué con la idea del guión, ¿no? Y bueno, hice varios talleres panorámicos, conocí a algunos compañeros con los que todavía trabajamos en diferentes oficios. Y obviamente al acercarme más al oficio de guión me di cuenta que no es realmente una fuente de trabajo de la cual se pueda sobrevivir. No, aquí al menos. Ajá, exactamente. Y fue apareciendo paulatinamente y junto a Roberto Frisone la posibilidad de trabajar. Como asistente de Roberto fue mi inicio en el área de arte. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Pero ¿y sentías que tenías habilidades para dibujar, para armar maquetas, con las manos en general? No, creo que mi habilidad es, y siempre ha sido pensar. No es necesariamente como... Sí puedo hacer cosas con las manos, puedo pintar, puedo trabajar texturas, tejer, coser. Mi mamá era modista, pero no es mi habilidad especial dibujar. Pero sí puedo comunicar lo que me imagino que puede suceder en los materiales y en la realidad. Entonces decidí usar esa habilidad para trabajar. Chévere, ¿y te gusta me gusta mucho. Profesión? Sí, de tanto sí, tiempo. Me gusta mi profesión, me gusta como el pensar las formas de comunicar
un diseño, trasladarlo a un equipo y lograr que se genere como una especie de sincronía entre muchas personas trabajando en un equipo de arte en pro de un diseño. Ese es como lo que insisto también en las clases con los alumnos que tenemos. Esta necesidad importantísima de comunicar, porque no puede una sola persona hacer un diseño y ejecutarlo y recoger después y terminar el trabajo y hacer las cuentas. Entonces ese rol me parece muy importante y lindo y me gusta. Claro, es loco, ¿no? Porque uno puede leer un guión y yo, digamos, puedo hacerme a la idea de cómo me gustaría que sea el look de ese guión, ¿no? Cómo me gustaría que se vistan. Uh-huh. Entonces sí es bastante subjetivo de parte del director o directora también cómo quiere trasladar eso. Entonces la comunicación, ¿cómo lo manejas? Digamos, primero haces una propuesta tú o quieres contarnos alguna anécdota particular del trabajo con alguien que haya sido así como bastante orgánico o también lo contrario, ¿no? Que no haya funcionado quizás. Sí, hay una cosa, y también lo cuento en general en las clases, que los primeros días de clase lo que hago con los chicos es como reconocer de dónde recibí el oficio, reconocer cuáles fueron las personas que me dieron herramientas para hacer mi oficio, cuáles fueron personas que hacen este oficio, ¿no? Y una de las personas clave para entender la importancia de la comunicación fue con Eugenio Caballero en Crónicas. Qué chévere, justo estaba pensando en el Eugenio y estaba pensando en la Bárbara también, sí, que le vi hace poco. Cuéntame. Con Eugenio es como que yo estaba trabajando en un asistente de decoración, era asistente de Bárbara, pero obviamente estaba como súper interesada en todo el proceso de cómo se traslada el diseño a la realidad y cómo funciona un equipo de arte de esos niveles, ¿no? Y una de las cosas que fue para mí súper clave fue ver a Eugenio comunicarse con el equipo, como hacer esta cadena de comunicación de él con el director, con Sebastián, como bajando el diseño y comunicando al resto de gente. Estaba Roberto Frisón en escenografía, estaba Bárbara en decoración, en utilería no me acuerdo. El Oscar Tello no estaba también. Oscar estaba, pero... Decorador tal vez. No, Oscar no estaba ahí, no estaba en Crónicas Oscar. Oscar vino después en Prometeo. Y eso, verlo trabajar y comunicarse e insistir en la comunicación, ni siquiera en esa peli Eugenio había hecho como una previsualización muy profunda, pero se comunicaba con mucha precisión. Y además, otra cosa que valoro un montón de haberlo visto trabajar es armar equipos, juntar la gente que se va a potenciar, y eso es algo que él podía ver antes en la gente. Entonces fue un aprendizaje chévere. Claro, porque regresando un poco a la pregunta que te hice antes, ¿no? De si sabías dibujar o eras buena con las manos y tal, y creo que se necesitan muchísimas más habilidades y otras destrezas para ser buen profesional en el mundo del cine, ¿no? Sí, y específicamente en arte creo que es valioso saber dibujar, poder como gestionar tú misma el diseño en un papel o en una compu, pero también es algo que puedes, alguien que lo haga mucho más rápido y que pueda dibujar, también es valioso incorporarlo al equipo. Y bueno, pues eso es lo que hago en general, aunque sí tengo y manejo herramientas de diseño 3D y ese tipo de cosas y Photoshop y etcétera. Me ha tocado aprenderlas, pero cuando necesito velocidad, prefiero tener a alguien que opera una de estas cosas a toda madre y que yo puedo comunicar lo que necesito. Uh-huh. Y tal vez también necesitas conocer entonces la historia de la moda, la historia, así es, la geografía, la cultura, o sea, una serie de lecturas, de literatura, ¿no? Para alimentar un poco esa imaginación también. Así es fundamental y es una de las cosas con las que insisto en las clases, es como abrir a recibir las referencias de miles de lugares y abrir los ojos para ver las herramientas básicas para trabajar, ¿no? Que es color, material, forma y objetos, y abrirse a verlas en todo tu entorno. ¿Y cómo ves, digamos, que ha crecido o ha evolucionado de alguna manera o no el diseño de producción en el país? Porque claro, tenemos épocas en donde se produce más películas, épocas en las que menos, pero ciertamente vos eres un poco pionera junto con el Roberto Frisone. Antes de ustedes no me puedo imaginar cómo se resolvía el tema del arte, ¿no? Creo que era muchísimo el sentido común y mucho más amateur y habían, me imagino que errores
que luego fueron aciertos, ¿no? Sí, creo que creo que Roberto ha hecho un trabajo grande formando gente. Sí, Roberto ha formado a mucha gente que está activa en diferentes áreas de arte, pero ha formado a mucha gente y ha sido súper generoso entregando herramientas en general. Y creo que ahora ya empieza a haber gente que está formada desde la academia, ya hay gente operativa y trabajando que está formada desde la academia, de los distintos lugares de estudio, pero hace unos 10 años todos teníamos una escuela súper empírica de la praxis y de saber un poco leer y escribir en el audiovisual, pero gestionando esto hacia la práctica, ¿no? Y sí, habían errores que se deben a falta de presupuesto o presupuestos pequeños, pero junto a esto, como el aprendizaje de cómo se ven las cosas, sí nos tomó un tiempito. Claro, y es chévere lo que dices, ¿no? Que quizás el hecho de que hayan universidades o escuelas que enseñan cine cambia drásticamente el panorama. Cuentas con más personas que se van especializando, ¿no? O adquiriendo el conocimiento. Y antes de entrar a conversar acá en la radio, estábamos conversando un poquito de lo complejo que es enseñar también a hacer cine, ¿no? ¿Cómo lo has vivido en tu caso? Mi primera experiencia de enseñanza fue hace muchos años en un colegio en Tumbaco, cuando yo estaba como recién empezando también en mi carrera como a cargo ya de algunos equipos, y trabajé con adolescentes, como de todo el proceso de creación. Teníamos un taller en un colegio privado y en este taller empezábamos haciendo un guión, todo el proceso hasta rodar. O sea, desglosando el guión, haciendo la hacer el guión, rodarlo después, editarlo, y en un par de ocasiones estuvimos en un concurso intercolegial y etcétera. Y para mí ese proceso fue lindísimo, sobre todo por este hecho de como tener un grupo de adolescentes y parir una historia junto a ellos. Eso me pareció súper lindo. Pero luego, trabajaba básicamente en publicidad, y el hecho de los honorarios docentes de secundaria son limitados. Entonces pesando las cosas, me decidí por meterme de lleno en la publicidad. Pero sí traigo mucho de esa experiencia cuando empiezo a dar clases en la UARTES, ¿no? Una de las cosas que más me gusta del proceso dentro de la universidad es esta cosa de llevar a la práctica y a la conciencia de que esto es un trabajo, la interacción con el estudiantado, como esto de estamos haciendo un trabajo, es algo de lo que vamos a vivir, y el oficio dentro del departamento de arte es un oficio que te permite ganarte la vida, y hay que aprender herramientas para ganarse la vida con ello. Claro, entonces en ese sentido es súper importante tener profes activos, ¿no? En el medio. Sí, eso es una de las ventajas, y a veces se cruzan cosas, a veces los horarios de clase o la vida freelance es incompatible con rutinas, y eso se cruza algunas veces y se pierden oportunidades de trabajo. Pero bueno, he priorizado las clases ya a esta altura, ¿no? Que he tenido que dejar trabajos, dejar comerciales. ¿Y cómo ves a los chicos y a las chicas? Justo hoy tuvimos en una de las optativas una charla de una vestuarista. Fue como toda la clase del proceso de diseño de vestuario. Y una de las chicas preguntó a esta vestuarista si a la hora de ser contratada era importante el título del masterado. Y yo hubiera preferido que no conteste esa pregunta en ese momento, porque son chicos que todavía no han hecho su primer laboratorio de rodaje, están recién empezando la carrera. O sea, no han rodado su primer cortometraje. No han rodado su primer cortometraje. Y la respuesta de esta vestuarista fue que para el proceso de contratación es completamente irrelevante el título, que cuando contratan a una vestuarista buscan su reel o su Internet Movie Database o su currículum o su experiencia, y si ese currículum tiene un masterado, no es la parte que un productor se va a fijar. Y fue súper, durante unos 10 minutos el grupo de estudiantes quedó como descorazonado. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿para qué estamos acá?
Eso fue Bueno, es sí, una buena, pero ajá. me parece chévere que venga alguien a cuestionarles existencialmente Sí. su rol de estudiantes, ¿no? Y yo en ese momento lo único que pensé es ojalá, bueno, como después tratando de ver la importancia de continuar el pensum académico, de la importancia de meterse a pensar en lo que uno hace desde el estudio, desde... Claro, o sea, la universidad no es solamente este lugar en donde aprendes, obviamente es importante eso, pero es el lugar también donde conoces a otra gente, Así es. aprendes a entender cómo relacionarte con los demás, lo que vos decías, a comunicar de una manera como más clara lo que quieres, a trabajar en grupo, o sea, eso es lo chévere de la universidad, ¿no? Más allá del título que te puede dar y hacia dónde puede ir tu carrera, digamos, académica o profesional con títulos, ¿no? Lo que les conté también, como para levantar un poco el ánimo, es que es justo eso, que este es un lugar de hacer relaciones, de armar equipos, y que muchas veces son equipos que siguen funcionando a lo largo de toda la vida, ¿no? Que equipos de trabajo que se hacen en la universidad y pasa en todos lados. He trabajado con gente que estudió, no sé, en Los Ángeles y viene con su director de foto porque lo conocieron estudiando y son un equipo creativo. Y otra cosa que mencioné y que es importante es como la reputación podría ser, que llega hasta las aulas, es decir, el medio en Ecuador es chiquito y sí se escucha de estudiantes de la UARTES que son excelentes en arte, o que son excelentes en sonido, o estudiantes de otras universidades que tienen tales y tales características. Es algo que sí conversamos en los ambientes profesionales. Totalmente, es que nos estamos recomendando gente para que trabaje en los proyectos Ajá. Permanentemente. Así es. ¿Qué más? Otra de las cosas que hago en esta nueva temporada, que sí te conté, es que pido a los invitados que nos traigan películas que hayan marcado su vida de alguna manera y que nos quieran recomendar. Toma 2. ¿Qué película nos recomiendas? Entonces, ¿cuáles serían tus pelis? Bueno, hay una peli que acudo a... son varias pelis de Wong Kar-wai y siempre acudo a ellas. Por varias razones, en el aula o fuera del aula. Hay una peli que la cito y la traigo permanentemente a las clases, que es Fanny y Alexander, de Bergman, que me parece fabulosa. A los chicos les parece a veces tan larga y hay como una miniserie, son 5 capítulos, pero es una masterclass de arte, de diseño, está hecha de completa, actuación, de actuación, de guión, sí. etcétera. Y está hecha completamente en estudio, o sea, todo lo que está ahí fue hecho por... Y esto es algo que me encanta cada vez que la veo, como regodearme en el trabajo del equipo de arte. Lo que pasa es que a veces, no sé, uno tiene, bueno, yo quizás tengo la tendencia a pensar en que vos como directora de arte o diseñadora de producción me vas a traer una película que sea flashosa y que el arte se luzca. Ya. Y quizás Fanny y Alexander no necesariamente pasa eso, ¿no? Es como tan orgánico todo, o sea, obviamente si es que te fijas y en los detalles, ahí está todo súper cuidado, pero... No, y tiene un recorrido gigantesco, ¿no? De cambio de... O sea, Fanny Alexander cambia desde una mega Navidad a un escenario de teatro y tiene este cambio de como esta familia súper repleta de objetos de arte y de sensualidad y pasar a este pastor donde todo es tan austero, y ese cambio, ese contraste me parece valiosísimo. Después, en general, me gustan las pelis donde no se nota el arte, donde me parece que no que si la miras así parece como, bueno, fue hecha en una casa y no movieron ni el florero. Esas son las pelis que más me gustan, en verdad. ¿Y te acuerdas de algún título? Pelis uruguayas. Ajá, las pelis uruguayas. O sea, Whisky es fantástico. Sí, Whisky es Uruguay 100%. Y tiene un trabajo de arte fundamentalmente basado en las locaciones. Y hay un diseño poderoso, pero está basado en las locaciones y en lo que proveían las locaciones. Y los personajes también, ¿no? Ajá, Jacobo, ajá. judío,
dueño de la fábrica de medias, sí. Claro. Y bueno, Montevideo es una gran locación, fabulosa. Hay otra peli uruguaya que es lindísima también, que es El baño del Papa. De Charlone. De Charlone. César Charlone, sí. Sí, ¿qué más? En pelis, el cine argentino me parece que tiene cosas súper valiosas en diseño de producción también. Las series, hay como un montón de series donde se puede como desplegar durante más tiempo el oficio. Y ojalá tengamos oportunidad aquí en nuestro medio de meternos en producción de series con presupuestos chéveres. Y eso es importante lo que vos dices. Voy a un poco abusar de tu tiempo, porque vos también eres una cineasta, docente, pero súper activa en términos de sindicato y de mover, digamos, proyectos de ley. Cuéntanos un poco en qué está este tema de la posibilidad de traer producciones a que se filmen acá en Ecuador. Bueno, creo que en este momento no está asignado presupuesto a estos certificados de inversión audiovisual, que es una especie de certificado que se va a otorgar a producciones extranjeras que vienen a invertir acá, y se les otorga un beneficio tributario que les exime de pagar un 37% de lo que invierten. Es súper bueno, es un poco lo que tenía Colombia, Así Costa Rica. Es como un 2% más de lo que tiene Colombia, pero creo que todavía no está asignado el presupuesto para que eso se... Es decir, el SRI tiene que destinar algo así como 10 millones de dólares, 11, es lo que está planeado destinar, que el SRI está dispuesto a no recibir, digamos. De acuerdo, claro. Y eso todavía no se pueden otorgar aún los certificados de inversión audiovisual, pero hay gente trabajando en eso. Está la Comisión Fílmica y el famoso COSICA, que es como la entidad que está formada por varios organismos públicos, Ministerio de Turismo, de Producción, el IFSI, que otorgan el certificado y dicen sí, esta producción merece este certificado y la producción podría venir a invertir. Se han establecido, por ejemplo, para seriados mínimos de inversión por capítulo, pero aún no ha venido todavía la primera. Ya, bueno, ojalá suceda, ¿no? Porque yo sí te admiro que puedas combinar eso, estar activa en el medio, ser docente y además militante. Es como duro, ¿no? Sí, no sé si duro. A mí me parece que es importante tomar esta profesión como un trabajo y alejarse un poco de esta idea mística de la creación y del arte. De la genialidad, del glamour. Que esto requiere personal técnico calificado, que sí hay artistas al frente y que estos artistas merecen el espacio necesario para crear, pero ejecutar esta creación requiere personal técnico calificado. Y ese personal técnico calificado debe estar en condición freelance para poder calificadamente pasar de un proyecto a otro. Claro, para tener gimnasia audiovisual, ¿no? Exacto. Que la gente pueda hacer cosas y llegue súper bien, o sea, aprenda más y se mantenga activamente. Y que no tenga la necesidad de buscar un empleo fijo o de entrar en una compañía y desaparecer del medio personas que han tenido formación y experiencia. Concretamente un caso, hay un asistente de arte en Guayaquil que se formó durante mucho tiempo hasta que llegó a ser una persona que manejaba los idas y venidas del oficio, y debido a la precarización del medio y se emplean personas a veces que cuestan más barato y que lo van a hacer más o menos. Esta persona se fue a México, se fue como por este camino de caminar, de cruzar el Darién, de todo esto, buscando. Sí. Y perdimos un asistente de arte calificado en Guayaquil, porque el medio no lo pudo sostener. El medio no fue capaz de sostenerlo pagándole sin que tenga él la necesidad de buscar otros. Entonces esa es como mi motivación para la militancia, básicamente, ¿no? Como sostener un grupo de personal calificado freelance que puede vivir de esto y está disponible y aprende y crece y está ahí. Entonces viene una peli de afuera y está ahí un personal formado. Una peli nacional también tiene un personal formado que le permite trabajar en corto tiempo con presupuestos adecuados. Claro.
Pensando un poco en Uruguay, en el país de donde vos vienes, que es un país igual chiquito y una población creo que hasta más pequeña que la del Ecuador, ¿no? Y sin embargo tienen esta gimnasia audiovisual y a lo mejor tiene que ver también con que tienen una televisión fuerte. Y aquí, ¿cómo ves el tema de la televisión? Bueno, yo no conozco mucho como la producción en televisión. Acá he trabajado un par de veces. Las veces que hemos trabajado en televisión siempre ha tenido que ser con un muy poquito personal como de afuera del canal y el resto hay que resolverlo con personal de planta que tiene un horario que dificulta los procesos desde el punto de vista de los que somos freelance, porque es un personal que entra a las 8 y sale a las 5 y bueno, hay que como calcular esas cosas y no he tenido la experiencia, una película con Carl West trabajé sobre García Moreno con muy poquitos recursos, fuimos 2 personas de arte básicamente haciendo época, yo no sé cómo sobrevivimos y después una cosa del Pequi andino que era como comedia con Erika Vélez. Esas son mis experiencias en televisión, entonces no puedo... Pero bueno, a lo mejor tendrías más si es que habría una producción como más diversa, más sostenida, si es que habrían más canales, un canal público decente, Así es. Canales de televisión privados decentes. Y también una cosa que es súper importante para sostener este personal calificado es la publicidad, y creo que es lo que pasa en Uruguay, por ejemplo. Ahora ha dado paso Uruguay también a rodar series y a atender plataformas que vienen a rodar, pero es un personal que se ha formado en la publicidad y en la publicidad internacional. Uruguay se vendía como locación, claro, un hub de producción, y como proveedor de personal calificado para países de la región o fuera de la región, y luego han dado el paso a series. Y bueno, películas de Uruguay que en general también son chiquitas, ¿no? Y con poquito presupuesto, aunque hay mucha coproducción también. Pero nunca he trabajado en Uruguay. ¿Y te vas a ir a Uruguay en algún punto? El año pasado que conversamos, estabas con ganas de... Sí, tengo ganas, regresar. Pero es difícil entrar al mercado a esta edad. Pues por el momento mi trabajo está aquí, sí he hecho intentos, pero creo que tengo como que asentarme y estar dispuesta también a un tiempo... Es como un vacío ahí de... Hay que esperar un tiempo hasta entrar, sí. Sobre todo para un oficio como diseño de producción o hasta dirección de arte con otro diseñador de producción. Es como que la entrada al mercado es compleja. Se puede entrar desde otros lados, tal vez, como, no sé, con un proyecto propio, ese tipo de cosas. Claro. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Qué chévere tenerte. Ojalá tenerte de nuevo en la siguiente temporada para conversar de otras cosas más. Mucha suerte y nos veremos en clase. Ya, muchas gracias también. Gracias. Chao. Chao. El podcast 25 Watts es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2024-2025. 25 watts.